Así es que en este momento damos paso a una entrevista con Antonio Peña Mirabal, ministro de Educación en República Dominicana. Muy buenas noches, ministro. Muy buenas noches y gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder conectarme como servidor público con la ciudadanía, con nuestro pueblo. Bueno, sabemos, ministro, que bajo las circunstancias que estamos viviendo, que el mundo entero está viviendo, la pandemia nos obliga a tener que trabajar y a tener que estudiar a distancia. Utilizar sistemas de conectividad, internet, plataformas, computadoras, etcétera, etcétera. Nos preguntamos, en el sistema público dominicano, ¿cómo está eso? ¿Qué porcentaje de nuestras escuelas están llevando a cabo el currículum del programa escolar y cuáles están fuera? Muy bien. Antes de responder su pregunta, hoy es 24 de abril, un día que para los dominicanos no puede pasar desapercibido, donde un grupo de dominicanos, de militares dominicanos, haciendo respetar nuestro derecho a escoger nuestras autoridades, se sublevaron en contra de lo que querían imponer un grupo de malos dominicanos que no permitieron en el año 1963 la continuación del gobierno del profesor Juan Bosch, y se levantaron en armas ese grupo de militares dominicanos encabezado por el coronel de Abril Francisco Alberto Camaño de Ño, luego Hernando Ramírez, y luego se integró el coronel Rafael Tomás Fernández Domingo y un grupo de dominicanos, de hombres y mujeres, que dijeron: aquí estamos como pueblo y queremos el retorno a la constitucionalidad, el retorno al gobierno del presidente Juan Bosch sin elecciones. Y hubo que buscar más de 42,000 marines dominicanos para ese espíritu democrático, ese espíritu luchador de ese grupo de militares y del pueblo dominicano que se expresó en armas, para poder contener esa aspiración. Así es que nuestra admiración, nuestro respeto y nuestra gratitud eterna a los héroes de abril de 1965, que hoy cumple 55 años, esa epopeya histórica. Bueno, ahora paso a responder su inquietud. En el Ministerio de Educación, cuando vimos que ya era inevitable que el país fuera alcanzada por esta pandemia, inmediatamente los equipos técnicos del Ministerio de Educación empezamos a reunirnos, tanto en la parte tecnológica como la parte del Viceministerio Técnico Pedagógico, que es el que tiene la responsabilidad en el Ministerio de Educación de garantizar la continuidad del currículum que se está ejecutando en el presente año escolar. Y vimos que no teníamos una plataforma disponible para que nuestros estudiantes y nuestros docentes pudiesen continuar accesando a contenidos pedagógicos y que pudiera mantenerse desde el hogar el vínculo y el ambiente escolar en cada una de las casas de los hogares de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Entonces, eso nos obligó rápidamente a crear una plataforma que se llama enlinea.miner.gov.do. Y entonces colgamos en esa plataforma que creamos, esas plataformas como son Educando, Eduplan e Inteligencia Quisqueya, que es una plataforma que tiene la Fundación Inicia Educación para estudiantes de secundaria, y que ellos facilitaron el acceso libre de nuestros estudiantes y docentes en este momento de pandemia. Y déjeme decirle que al día de hoy ya hemos sobrepasado los 500,000 visitas a esa plataforma de docentes, estudiantes y familiares. ¿Y qué contiene esa plataforma? Bueno, ahí hay contenido pedagógico relacionado, vinculado con el currículum que actualmente se está desarrollando en el Ministerio de Educación. Quiero aclarar que no es que haya una continuidad, vamos a decir, rigurosa de lo que es el año escolar, porque eso, muy pocos colegios en nuestro país tienen una plataforma virtual que permita tener a sus 30 estudiantes del aula
organizados de manera virtual junto con su profesor e ir impartiendo directamente la materia que están impartiendo. O sea, muy pocos colegios tienen eso y nosotros en el sector público ahora, a través de República Digital, es que estamos dotando de dispositivos electrónicos a nuestros estudiantes de secundaria. Al día de hoy, nosotros hemos distribuido más de 300,000 netbooks que los estudiantes están utilizando en sus hogares en este momento y accesando a través de ello. Sí, perdón. Sí, pero no es solamente tener el dispositivo, porque hasta con un celular se podrían conectar los estudiantes. Es tener el internet en el hogar para poder hacer. Claro, iba precisamente. Los estudiantes de escuela pública pueden tener internet en su casa. Claro, iba precisamente a hacer esa aclaración para poder dar a entender de que no era posible poder tener la continuación del año escolar, vamos a decir, de manera rigurosa y normal por esta situación. Porque el problema no solamente es tener el dispositivo, como usted muy bien dice, hay miles de hogares en República Dominicana que no tienen conectividad, que no tienen... los profesores. Exacto. Claro, familias que no pueden tener, que no pueden pagar una renta de conectividad a una de las empresas que lo tienen. Entonces, conociendo eso, nosotros sabemos que la rigurosidad del año escolar no puede ser llevada a cabo de esta manera a distancia. Y entonces, y aquí quiero hacer un reconocimiento a nuestros maestros, maestras, directores regionales, directores de centro, que han hecho un esfuerzo extraordinario para mantener en comunicación, mantener la comunicación con sus estudiantes. Y a través de otras redes sociales, como son el WhatsApp, el Facebook y otras redes sociales que le han permitido a ellos mantener esa conexión con sus estudiantes. Y a través de ella están enviando parte de los contenidos que estamos desarrollando en el presente año escolar. Eso hemos visto, que muchas personas dicen que reciben por WhatsApp las indicaciones de la tarea y que luego están las llamadas telefónicas a los profesores porque no entienden. Los mismos padres en un principio totalmente desbordados porque ahora tenían que ser maestros de sus hijos, además de su propio trabajo en el hogar o fuera de él. La pregunta es, conociendo todas las dificultades que enfrenta y las limitaciones que ha enfrentado el Ministerio para continuar el año escolar, ¿qué puede esperar la población? ¿Se va a completar este año escolar en el tiempo previsto? ¿Se va a prolongar a incluir el verano? ¿Se va a concluir para poder iniciar el siguiente año escolar en la fecha que también está programada? Mire, de acuerdo al calendario escolar que es aprobado por el Consejo Nacional de Educación, el año escolar culmina el 19 de junio de este año. Entonces, nosotros estamos haciendo esfuerzos extraordinarios. Al momento del 12 de marzo, que fue el momento en que el último día de concurrencia presencial de nuestros estudiantes y maestros a las aulas, a ese momento el currículum se había ejecutado en un 70% del presente año escolar, en una evaluación que hicimos con todos nuestros directores regionales. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se están priorizando los contenidos del 30% restante y esos contenidos, pero de manera priorizada en los aspectos fundamentales, en los básicos, en lo que el muchacho no puede dejar de conocer para pasar al próximo grado. Entonces, esa priorización es la que nuestros maestros, están enviando a través de todas estas redes sociales, a través de nuestra plataforma. Hemos colgado esos contenidos para ver de qué manera nosotros podemos acercarnos lo más posible al cumplimiento del 100%. Ahora, nosotros sabemos que esta es una condición extraordinaria en la que nos encontramos hoy día y que posiblemente, porque yo le digo una cosa, un dispositivo electrónico no puede sustituir jamás en la vida
la explicación que un maestro puede dar, ¿verdad?, en el aula. Jamás. Entonces, eso nosotros lo vamos a evaluar en su momento y tomaremos la decisión de si solamente evaluamos los contenidos impartidos hasta el 12 de marzo, que era un 70% de nuestro currículum, y entonces ver de qué manera empalmamos el presente año escolar con el siguiente, para que en el siguiente, los primeros 30 días, 45 días, lo utilicemos en reforzar esos conocimientos que no fueron impartidos en el año escolar regular. Esa es una solución que nosotros hemos visualizado, que la hemos conversado con el equipo técnico pedagógico del Ministerio de Educación, lo hemos conversado también con instituciones de la sociedad civil como Educa, como la IDET, como otras instituciones que manejan el tema educativo en República Dominicana, y más o menos incluso con el gremio magisterial también lo hemos conversado, y ellos están más o menos de acuerdo de que hay que buscar una salida lo menos traumática y lo más flexible en este momento. Ministro, dos preguntas. Una, ¿qué va a suceder con las pruebas nacionales? Si ya han previsto cancelarlas o qué se va a hacer con ese tema y los requisitos para que los estudiantes se gradúen y pasen de nivel. Y además, si han ponderado, porque algunos colegios privados así lo han informado a los padres, reabrir en julio o en agosto cuando se levanten las medidas, si se levantan las medidas para esa fecha. Mire, la situación actual de la pandemia es, vamos a decir, yo diría incierta. O sea, nosotros no sabemos cuándo esto va a llegar a su pico más alto, cuándo va a empezar a descender, qué tiempo va a tomar descender, todo eso. Por tanto, poder ahora anunciar una fecha es un poco, se corre mucho riesgo. Sí, claro, se corre el riesgo de quedar mal. Entonces yo quisiera como no dar una fecha, y por eso hablo de que lo que tenemos que hacer es empalmar la conclusión de este año escolar con el inicio del próximo año escolar, y ahí hacer los ajustes necesarios para poder garantizar que nuestros muchachos y muchachas no se queden con lagunas de nuestro currículo. Aunque, con relación a lo de las pruebas nacionales, sí. Aunque tenga que usarse parte de las vacaciones del año próximo para concluir ese nuevo año escolar. Claro. Lo que decía Diana de las pruebas nacionales. Ya nosotros nos reunimos con el equipo de pruebas nacionales del Ministerio de Educación, un equipo que lo encabeza el viceministro Adalberto Martínez, y hemos visualizado de que las pruebas, o sea, tenemos que darla obligatoriamente porque el ministerio tiene que emitir una certificación de que ese estudiante cumplió con los requisitos establecidos en el currículo del sistema educativo de educación preuniversitaria. Eso es como cuando usted va a sacar la licencia. Usted toma, o sea, a nadie le dan una licencia sin tomar y verificar que usted tiene las condiciones, que usted tiene las habilidades suficientes para poder conducir. Entonces, ¿en qué sí estamos de acuerdo? En que no pueden ser unas pruebas nacionales tradicionales con la rigurosidad de si estuviésemos en condiciones normales. Entonces, esas pruebas se van a flexibilizar. Esas pruebas nosotros tenemos que obligatoriamente que ajustarlas a la realidad que están viviendo no solamente nuestros estudiantes, sino la familia dominicana en sentido general. Entonces, debe haber una flexibilización de las mismas y ver de qué manera estructuramos, y en eso está trabajando el equipo de pruebas nacionales del Ministerio de Educación en la cabeza de Ansel Checker en este momento. Pero el último año escolar, como no va a tener la posibilidad de tener un nuevo año escolar para suplir el 30%, ¿cómo va a cerrarse ese último año escolar? Bueno, nosotros estamos previendo de que como las elecciones presidenciales y congresionales han sido movidas para el 5 de julio, nosotros estamos visualizando impartir esas pruebas nacionales con el grado de flexibilidad que le he hablado a la semana siguiente, es decir, el 12 de julio, poder hacer esa convocatoria
guardando naturalmente toda la seguridad de la integridad de salud de nuestros estudiantes y de nuestros maestros. ¿Y el 30% del currículum que no se pudo terminar del año de ellos, del último año? Ese es el momento en que nosotros todos, en el Consejo Nacional de Educación, en el momento en que lo convoquemos, llevaremos al seno de la discusión de ella, porque debo decirle que tanto el currículo como el año escolar, el calendario año escolar, es aprobado en el Consejo Nacional de Educación. Y cualquier modificación que pueda tener una de esas dos cosas, obligatoriamente debemos llevarla a la discusión del seno del Consejo. Claro, y tendrán que ser evaluados por lo que recibieron, las clases que recibieron. Es correcto, exacto. Es correcto. Muchísimas gracias, ministro. Muchas inquietudes que tenía la población que han sido respondidas. Estudiantes, prepárense para terminar su año escolar de la mejor forma posible y para aquellos que se gradúan, iniciar su universidad, si es posible también, después de las vacaciones de verano, que no sabremos si serán vacaciones a tiempo de trabajar o seguir confinados. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Gracias, ministro. Hacemos una pausa. Y gracias a ustedes. Cuando regresemos tenemos con nosotros al director del Comité de Emergencia de Gestión Sanitaria, el doctor Alejandro Báez, tal y como nos prometió el viernes pasado, para ponernos al día en todo lo que se ha avanzado en esta semana en el combate con la pandemia contra el COVID-19. Gracias, ministro. Hacemos una pausa. Ya volvemos.